¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en el poder real que tiene un pasaporte hoy en día? Es más que un librito para viajar, ¿no? Puede ser como una llave. Hoy vamos a meternos de lleno a comparar dos pesos pesados: la ciudadanía y el pasaporte de España y los de Estados Unidos. Y ojo, nos vamos a basar únicamente en la información que recopilamos de varias fuentes especializadas. Exactamente. Tenemos aquí, varios documentos interesantes. Están los rankings globales de pasaportes, como el famoso índice Henley. También la legislación española, como la Ley de Memoria Democrática. Guías consulares de la Unión Europea. Análisis de blogs de abogados. Un buen material, la verdad. El plan es simple: ver qué ventajas y particularidades saltan a la vista cuando comparamos la ciudadanía, el pasaporte español, con el estadounidense, según dicen estos papeles. No es para decir este es mejor, sino para poner los hechos sobre la mesa, entender qué implican en la práctica. Así es. Y lo más interesante, creo yo, va a ser conectar los puntos, ¿no? O sea, cómo se relaciona el poder de viaje de un pasaporte, su ranking, digamos, con los derechos que te da esa ciudadanía, sobre todo los derechos europeos para España. Y claro, ¿cómo se consigue esa ciudadanía? Hay detalles y diferencias prácticas bien importantes que las fuentes marcan. Perfecto. Bueno, pues tenemos aquí un montón de papeles que parecen muy reveladores. Índices, leyes con historia, guías de la UE. Vamos a desmenuzar esto. Dale. Empecemos por lo más tangible, quizá. Lo que la gente más asocia con un pasaporte: la libertad de viajar. De acuerdo. Hablemos entonces del índice Henley de pasaportes. Es una referencia clave que aparece en nuestras fuentes. Para que estemos claros, este índice mide a cuántos lugares puedes ir con tu pasaporte sin necesitar una visa antes de viajar. Se basa en datos de la IATA, la Asociación de Aerolíneas. Y aquí, la documentación que vimos sí señala una diferencia importante y que se mantiene en los últimos años. Para 2025 más o menos, las fuentes ponen al pasaporte español siempre entre los 3 y 5 más poderosos del mundo. A veces tercero, junto con Finlandia, Francia, Alemania e Italia. Eso significa acceso sin visa a unos 189, 192 países. Es un número altísimo. Y del pasaporte de Estados Unidos, ¿qué dicen? Ahí la tendencia es otra, ¿verdad? Las fuentes indican que ha bajado en el ranking en la última década. Ahora anda por el 6º, 7º, hasta 9º puesto. Depende de la fuente exacta, pero siempre por debajo de España. Da acceso a unos 186 países sin visa. Incluso, hay un dato curioso que resalta una fuente, que en los últimos 10 años solo el pasaporte de Venezuela ha perdido más poder que el de Estados Unidos en este índice. Y lo interesante es la razón que dan las fuentes para esa diferencia. Hablan de la reciprocidad, o mejor dicho, la falta de reciprocidad de Estados Unidos. Los documentos dicen que EE permite entrar sin visa a pocas nacionalidades, unas 45 o 46, comparado con los lugares a los que sus ciudadanos pueden ir. Esto se ve en otro índice, el Henley Openness Index, que mide qué tan abierto es un país, y ahí Estados Unidos está mucho más abajo, por el puesto 78 o 84. ¿Y eso en la práctica, para el viajero, qué significa, si tienes pasaporte español? Pues significa libertad total para moverte, vivir, trabajar, lo que sea, en todo el espacio Schengen y la Unión Europea. Además, las fuentes dicen que pueden ir al Reino Unido para visitas cortas sin visa y a casi toda América Latina también. Ajá. Y si comparas requisitos específicos, ves diferencias chicas, pero que ilustran. Por ejemplo, para ir a Canadá, un español necesita la ETA, que cuesta $7 canadienses. Para ir a Estados Unidos, ese mismo español necesita el ESTA, que cuesta $21 americanos. Ambos son trámites online, sí, pero es diferente. De hecho, la lista de países que sí piden visa tradicional a los españoles es bastante corta, según las fuentes. Argelia, Ghana, Mali, Cuba, China, Rusia, Azerbaiyán. Son pocos, la verdad. Pero claro, el valor de una ciudadanía no es solo viajar fácil. Y aquí entra algo que las fuentes destacan mucho para España: ser parte de la Unión Europea. Totalmente. Ser ciudadano español es ser de forma automática ciudadano de la UE. Y eso, según explican las guías que consultamos, te da un paquete de derechos fundamentales súper potente. El más obvio: libertad de circulación y residencia. Poder mudarte a vivir, trabajar o estudiar a cualquier otro país de la UE, y en las mismas condiciones que la gente de ahí. O sea, conseguir trabajo sin necesitar permisos extra. Eso abre un mundo de posibilidades.
Las fuentes también listan otros derechos, ¿no? Como la prohibición de que te discriminen por tu nacionalidad dentro de la UE y poder votar y ser candidato en elecciones municipales y del Parlamento Europeo donde vivas, aunque no seas de ese país. Exacto. Si conectas eso con lo que dicen las fuentes, estos derechos multiplican las oportunidades de vida, de trabajo, de estudio, personales, a nivel continental. Es un beneficio regional que la ciudadanía estadounidense, por su geografía y política, pues no ofrece de forma similar. Y no olvidemos que las fuentes también mencionan el acceso a la salud pública y servicios sociales en España como un plus de la residencia y ciudadanía allá. Y hay otro punto fascinante que resaltan los documentos sobre la ventaja europea: la protección consular ampliada. ¿Eso cómo es exactamente? Es un sistema de solidaridad muy práctico, la verdad. Si un ciudadano español o de cualquier país de la UE está en apuros en un país fuera de la Unión y su propio país no tiene embajada o consulado ahí, tiene derecho a pedir ayuda en la embajada o consulado de cualquier otro país de la UE que sí esté presente. ¿Y qué tipo de ayuda te pueden dar? Las fuentes mencionan varias situaciones. Si pierdes o te roban el pasaporte, te pueden dar un documento provisional de viaje de la UE para volver a casa. También te asisten si te detienen, si eres víctima de un delito, si tienes un accidente grave o una enfermedad. Coordinan repatriaciones en crisis, como pasó con el COVID, o en evacuaciones de lugares como Sudán. Incluso ayudan a familiares si fallece un ciudadano de la UE fuera. O sea que la red de seguridad es mucho más grande. Se entiende de las fuentes que esto es distinto a la protección de EU, que obviamente se limita a sus embajadas. La red de la UE, por pura matemática, cubre mucho más territorio. Justamente. Ahora, hemos hablado del valor del pasaporte y la ciudadanía. La pregunta que sigue es, ¿y cómo se consigue la ciudadanía española? Sobre todo si comparamos con Estados Unidos. Las fuentes hablan de varias vías, pero hay una que está sonando mucho ahora, en especial para gente con raíces españolas en América: la Ley de Memoria Democrática, la Ley 20-2022. Sí, leí sobre eso. Los documentos explican que viene de un contexto histórico particular, ¿no? Busca dar una vía a descendientes de españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Es como una reparación histórica que tiene efectos hoy. Exacto. ¿Y quiénes pueden aplicar según esta ley? De acuerdo a las fuentes, hay varios grupos principales. Primero, los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela, que originalmente eran españoles y se exiliaron por razones políticas, ideológicas, de religión, orientación sexual, y por eso perdieron o renunciaron a la nacionalidad. Hay que probar ese lazo y el exilio del ancestro. Segundo, hijos e hijas nacidos fuera de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la Constitución del 78. Tercero, hijos e hijas que ya eran mayores de edad cuando su papá o mamá consiguió la nacionalidad por leyes de memoria anteriores, la de 2007 o esta misma de 2022. Y una fuente también menciona a nietos de españoles emigrados cuyo padre o madre, aunque nació fuera, mantuvo la nacionalidad española. Y aquí es donde la comparación se pone interesante. Para mucha gente, sobre todo desde Estados Unidos, ¿cierto? Varias fuentes lo subrayan. ¿Cuáles son las ventajas clave de esta vía en particular? Las fuentes destacan varios puntos cruciales. Sí, primero, se basa solo en la ascendencia, en la sangre, digamos. No pide haber vivido antes en España, ni un día. Segundo, y esto es quizá lo más repetido y valorado, no exige renunciar a la nacionalidad que ya tienes. O sea, un ciudadano estadounidense que consiga la española por esta ley puede quedarse con su pasaporte de EU. Conserva las dos. Tercero, la nacionalidad que te dan es la española de origen, aunque la obtengas ahora. Y cuarto, no hay límite de edad para pedirla por esta ley. Suena muy potente, la verdad. ¿Y qué onda con el plazo para pedirla? Ese es un detalle práctico clave. La ley empezó en octubre de 2022 con un plazo de 2 años. Pero, como dicen las fuentes, hubo tal avalancha de solicitudes, hablan de más de 300,000 para marzo de 2024, muchas en consulados de América Latina, que el gobierno español dio un año más de prórroga. Así que el plazo ahora va hasta octubre de 2025. Y además, para bajarle la presión a los consulados, salió una instrucción oficial que dice que, si pediste la cita dentro del plazo original, aunque te la den para después, puedes presentar los papeles más tarde. Eso fue un alivio para mucha gente. Entendido. Claramente esa ley es una vía importante ahora, pero ¿mencionan las fuentes otras formas de hacerse español? Quizás comparándolas con EU.
Sí, claro, la forma más común en todo el mundo es por residencia, por vivir en el país. Y ahí las fuentes señalan plazos que en España pueden ser más cortos para algunos grupos si comparas con los requisitos normales en otros países como Estados Unidos. Por ejemplo, en España solo se necesita un año de residencia legal y seguida para los esposos o esposas de españoles, si no están separados, para viudos de españoles, para los que nacieron en España o los que estuvieron bajo tutela de un español. ¿Y para gente de otras nacionalidades? Aquí viene otro punto comparativo interesante. Solo se piden 2 años de residencia legal para la gente de países iberoamericanos, casi toda Latinoamérica y Brasil, y también para los de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y para los sefardíes. Esos 2 años, contrastan con el requisito general en Estados Unidos, donde normalmente necesitas 5 años con la Green Card o 3 si estás casado con un estadounidense. Para todos los demás casos en España el plazo general es de 10 años y 5 años para refugiados. Muy claro. Y mencionaste también algo de opción. ¿Qué es eso rapidito? La nacionalidad por opción es como un derecho que tienen algunas personas para hacerse españolas de forma más fácil. Las fuentes mencionan casos como los hijos de alguien que consigue la nacionalidad española. Tienen un tiempo para optar. O personas cuyo papá o mamá era español de origen y nacido en España. Entendido. Volviendo a lo de la doble nacionalidad, que dijimos que era clave en la ley de memoria. ¿Podemos aclarar la postura general de España según las fuentes? Porque a veces confunde. Sí, es un punto importante. Las fuentes explican que, digamos oficialmente, España solo tiene convenios de doble nacionalidad con los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, y un trato especial para sefardíes. Fuera de esos casos, la ley española normal, en teoría, te pediría renunciar a tu nacionalidad anterior si te haces español por residencia. Pero, y aquí está la clave que resaltan las fuentes, en la práctica no te piden esa renuncia si consigues la nacionalidad por vías como la Ley de Memoria Democrática, que te da la nacionalidad de origen, ni tampoco a los que son de origen de esos países con convenio. Así que un estadounidense que se haga español por descendencia con la LMD, en los hechos, se queda con las dos. Bien, eso aclara muchísimo. Ahora, pensando en el trámite, si alguien cree que cumple, ¿dónde empieza? Las fuentes dicen que hay 2 caminos. Si vives en España, vas al registro civil de tu domicilio. Si vives fuera, haces el trámite en el Consulado General de España que te toque. ¿Y qué papeles suelen pedir? Me imagino que cambia, pero ¿hay cosas comunes, sobre todo para la ley de memoria? Sí, varía según el caso, pero para la LMD, las fuentes mencionan documentos clave. Obviamente tu certificado de nacimiento, el literal. Los certificados literales de nacimiento de tu papá-mamá, yo abuelo-abuela española. Pruebas del exilio del ancestro si aplicas por ahí, documentos viejos, certificados, actas de matrimonio si hacen falta para seguir la línea, a veces piden antecedentes penales de donde vives y claro, tu pasaporte o DNI. ¿Algo más sobre los papeles? Un detalle administrativo importante que mencionan. Los documentos de fuera de España, nacimiento, matrimonio, penales, tienen que estar legalizados o apostillados con la apostilla de la Haya para que valgan. Y normalmente hay que traducirlos al español con un traductor jurado oficial. Aunque dicen que algunos consulados pueden perdonar la traducción si el documento está en portugués. Hay que checar bien los requisitos del consulado específico. Perfecto. Y una duda común. ¿Hay exámenes de integración, de idioma o cultura para estas vías por descendencia? Excelente pregunta. Y la respuesta es clave. Las fuentes son súper claras. Los exámenes de integración no se piden para la nacionalidad por descendencia, como la Ley de Memoria Democrática o la opción. Las pruebas SSE, la de Cultura y Constitución, y el DLA-2, el de Español, son obligatorios solo para los que piden la nacionalidad por residencia, aunque los de países iberoamericanos no tienen que hacer el DL de idioma. Pero para la LMD, nada de exámenes. Esa es una aclaración vital, sin duda. Ya para terminar el proceso, una vez que te aprueban la solicitud, ¿qué sigue? Los últimos pasos, según los describen los documentos, son ir en persona ante el encargado del registro civil en España o en el consulado. Ahí haces el acto de juramento o promesa de fidelidad al rey y de obediencia a la Constitución y las leyes españoles. Como dijimos, si es por LMD o eres de país con convenio, no te piden renunciar a nada en ese momento. Después de jurar, te inscriben formalmente en el registro civil español. Esa inscripción es lo que te hace oficialmente español, y desde ahí ya puedes pedir tu DNI y tu pasaporte español.
Muy bien, creo que cubrimos un montón. Hagamos un resumen rápido de lo clave que sacamos de las fuentes en esta comparación. Vimos que el pasaporte español sale consistentemente mejor parado que el de Estados Unidos en los rankings de visa sin visa. Destacamos también que ser ciudadano español, al ser ciudadano de la UE, te abre la puerta a un montón de derechos y chances para moverte, vivir, trabajar, estudiar en toda Europa. Un beneficio regional que las fuentes marcan como una ventaja comparativa fuerte. Exploramos bien la ley de memoria democrática. Vimos que es una vía súper relevante para descendientes de españoles, también los que viven en Estados Unidos, que les permite ser españoles sin vivir antes en España y, clave, sin soltar su ciudadanía estadounidense. Y recordamos que el plazo se alargó hasta octubre de 2025. Y también mencionamos esa red de protección consular más amplia que da la Unión Europea a todos sus ciudadanos, incluyendo a los españoles, si tienen problemas fuera. Una red de seguridad más extensa. Como dijimos al inicio, cuál es la mejor opción es algo personal, depende de cada uno. Pero las fuentes que vimos sí muestran estas diferencias y ventajas concretas del lado español. Es muy interesante pensar cómo leyes como la de memoria democrática, que nacen para reparar algo del pasado, terminan cambiando tanto el presente y el futuro de miles de personas. Las reconectan con sus raíces y a la vez les abren puertas a nuevas oportunidades por el mundo con la ciudadanía. O, volviendo a los índices de pasaportes del principio, como sugería una fuente, invita a pensar en esa relación que a veces se ve entre el poder de un pasaporte, esa libertad para moverte, y otras libertades, ¿no? Económicas, políticas, personales. Nos da una idea del valor real y también simbólico de estos documentos en un mundo donde ni las fronteras ni las oportunidades son iguales para todos. Un buen punto para seguir pensando. Sin duda. Con esa reflexión cerramos nuestra exploración detallada de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.